Desarrollando el potencial intelectual en la educación. Estrategias para mejorar el pensamiento crítico, la creatividad y el bienestar emocional de los estudiantes. Por Cruz Romero Carmona. Introducción. En la actualidad, es una realidad innegable que muchos estudiantes de todos los niveles educativos presentan dificultades en la capacidad de pensar y razonar críticamente. Esta situación es preocupante, ya que implica una limitación en su potencial intelectual y en su capacidad para enfrentar los desafíos del mundo moderno. Las causas de esta problemática son diversas y complejas, y pueden estar relacionadas con factores sociales, culturales y educativos. En primer lugar, es importante destacar que vivimos en una sociedad cada vez más tecnológica y digitalizada, donde la información está al alcance de la mano a través de Internet y las redes sociales. Esta situación ha generado una cultura de inmediatez y gratificación instantánea, donde la reflexión y el análisis crítico pierden importancia frente a la velocidad y la eficiencia. Además, muchos estudiantes son víctimas de un sistema educativo que prioriza la memorización y la repetición de información sobre el análisis y la reflexión crítica. La enseñanza de habilidades de pensamiento crítico no es una prioridad en muchos programas, lo que resulta en estudiantes que carecen de la capacidad de aplicar la lógica y el análisis para resolver problemas educativos. Otro factor importante a considerar es la calidad de los profesores que imparten las materias. En muchos casos, los profesores no tienen la preparación o la experiencia necesaria para enseñar las materias de manera efectiva. Esto puede llevar a la falta de motivación en los estudiantes, y a la incapacidad de los docentes para fomentar habilidades de pensamiento crítico para un ambiente de aprendizaje efectivo. La falta de preparación de los profesores puede tener un impacto negativo en la calidad de la educación y en la formación de los estudiantes. La enseñanza de habilidades de pensamiento crítico y de razonamiento es crucial para el desarrollo de la capacidad intelectual de los estudiantes y para su preparación para enfrentar los desafíos de la vida moderna. Los profesores necesitan tener la preparación y la experiencia adecuada para transmitir estas habilidades de manera efectiva. Las redes sociales y la presencia de numerosos influencers pueden tener un efecto negativo en la preparación de los estudiantes. En lugar de fomentar el pensamiento crítico y la investigación, las redes sociales a menudo presentan una gran cantidad de información no confiable y poco rigurosa. Los influencers, que pueden carecer de experiencia y credibilidad en su área de influencia, pueden promover ideas y opiniones que no se basan en hechos o evidencia. Esto puede llevar a los estudiantes a aceptar información errónea o sin fundamento como verdad, lo que puede tener consecuencias graves en su capacidad para pensar de manera crítica y racional. Además, los estudiantes pueden perder la capacidad para evaluar la calidad y confiabilidad de la información, lo que puede limitar su capacidad para buscar información precisa y confiable. Además, la influencia de los influencers en las redes sociales a menudo se basa en la popularidad y el entretenimiento en lugar de la calidad y la relevancia de la información. Esto puede llevar a los estudiantes a requerir temas irrelevantes o triviales, en lugar de desarrollar habilidades que les permitan tener éxito en su vida académica y profesional. Por lo tanto, es importante que los estudiantes reciban una educación que les permita desarrollar habilidades de pensamiento crítico y razonamiento lógico, para que puedan evaluar la calidad y confiabilidad de la información que se encuentran en las redes sociales. Además, los educadores deben esforzarse por enseñar a los estudiantes la importancia de buscar información confiable y rigurosa, y ayudar a distinguir entre información confiable y no confiable. De esta manera, los estudiantes pueden desarrollar habilidades para evaluar críticamente la información y tomar decisiones informadas. En resumen, la falta de adaptación del sistema educativo actual al mundo moderno de la tecnología y la digitalización, así como la falta de énfasis en la enseñanza de habilidades de pensamiento crítico y razonamiento lógico, son factores que pueden limitar el potencial intelectual de los estudiantes y su capacidad para enfrentar los desafíos de la vida moderna.
Es necesario que los sistemas educativos se adapten a las necesidades del mundo moderno, y se centren en la enseñanza de habilidades de pensamiento crítico y razonamiento lógico para que los estudiantes puedan desarrollar todo su potencial intelectual. En conclusión, la pérdida de la capacidad de pensar y razonar críticamente en los estudiantes de todos los niveles educativos es un problema complejo y multifactorial. Es necesario tomar medidas para mejorar la calidad de la educación y la preparación de los profesores para que puedan fomentar habilidades de pensamiento crítico en sus estudiantes y para que éstos puedan desarrollar todo su potencial intelectual. Capítulo 1. Razones por las que actualmente se ha perdido la capacidad para pensar y razonar en los estudiantes de todos los niveles educativos. Y cómo afecta que las materias sean impartidas por profesores con poca preparación y experiencia. En los últimos años, ha habido una creciente preocupación por la falta de habilidades de pensamiento crítico y razonamiento en los estudiantes de todos los niveles educativos. Esta preocupación se extiende desde la educación primaria hasta la educación superior y se ha vinculado a una serie de factores, entre ellos la falta de preparación y experiencia de los profesores, el énfasis en la memorización sobre la comprensión y la falta de adaptación a la modernización de la tecnología y la digitalización. Uno de los factores más importantes es la calidad de los profesores que imparten las materias. En muchos casos, los profesores pueden no tener la formación o la experiencia adecuada para enseñar temas complejos que requieren habilidades de razonamiento y pensamiento crítico. Además, la falta de capacitación continua para los profesores puede contribuir a la pérdida de habilidades de pensamiento crítico y razonamiento en los estudiantes. Es fundamental que el secretario de Educación Pública tenga una sólida preparación académica e intelectual, ya que es el responsable de dirigir y supervisar el sistema educativo de un país. Debe tener la capacidad de tomar decisiones informadas y estratégicas para mejorar la calidad de la educación, incluyendo la selección y formación de los profesores que imparten las materias. Un secretario de Educación Pública con una formación sólida en el campo de la educación puede diseñar políticas y programas que fomenten la capacitación continua de los profesores para mejorar sus habilidades de razonamiento y pensamiento crítico. También puede establecer estándares rigurosos para la selección de profesores y garantizar que los maestros estén bien preparados para enseñar temas complejos. Además, un secretario de Educación Pública con una formación sólida en el campo de la educación puede desarrollar políticas y programas que promuevan la investigación educativa y la innovación en el aula. De esta manera, se pueden identificar nuevas formas de enseñanza y aprendizaje que fomenten el desarrollo de habilidades de razonamiento y pensamiento crítico en los estudiantes. Tener un secretario de Educación Pública sin la preparación académica y la experiencia necesaria para liderar la política educativa del país puede tener graves consecuencias para el sistema educativo en su conjunto. Este individuo es responsable de establecer políticas y estrategias educativas para mejorar la calidad de la educación en México, lo que incluye el desarrollo de planes de estudio, la capacitación de maestros y la implementación de tecnologías y recursos educativos innovadores. Si un secretario de Educación Pública no está adecuadamente preparado, es probable que tome decisiones que no reflejen las necesidades reales de los estudiantes y los maestros, lo que podría llevar a políticas ineficaces y a una disminución en la calidad de la educación en el país. Además, un secretario de Educación Pública sin la formación y la experiencia adecuada puede ser más propenso a ceder ante las presiones políticas o de intereses especiales, en lugar de tomar decisiones basadas en la evidencia y el conocimiento experto. Por otro lado, es importante que el presidente de la República tenga coherencia entre lo que dice y lo que hace en relación a la educación. Si el presidente habla de la importancia de la educación y de la necesidad de invertir en ella, pero no respalda estas palabras con políticas y recursos adecuados, el sistema educativo del país puede seguir estancado.
Un presidente que realmente valora la educación y entiende su importancia para el futuro del país, debería hacer de la educación una prioridad y trabajar en colaboración con el secretario de Educación Pública para garantizar que se implementen políticas efectivas y se destinen los recursos adecuados para mejorar la calidad de la educación. Además, el presidente debería involucrar a los sectores distintos de la sociedad en el proceso educativo, creando un ambiente de colaboración y trabajo en equipo para lograr los objetivos comunes en beneficio del país. La falta de inversión en infraestructura escolar y tecnología también es un problema importante. Muchas escuelas en México carecen de recursos básicos como agua potable, baños adecuados y salones de clases en buenas condiciones. Además, la falta de acceso a tecnología y recursos educativos digitales limita la capacidad de los estudiantes para aprender y desarrollar habilidades tecnológicas. El presidente de la República actual, año 2023, habla de la importancia de la educación, pero su falta de coherencia entre sus palabras y acciones está impactando negativamente en el sistema educativo en México. La falta de inversión en infraestructura escolar y tecnología, así como la falta de preparación y experiencia de la actual secretaria de Educación Pública, son ejemplos de esta falta de coherencia. La corrupción es uno de los grandes males que afecta al sistema educativo en México, ya que los recursos destinados a la educación muchas veces son desviados a otros sectores, como la construcción de obras públicas innecesarias o el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Esto se traduce en una falta de inversión en la mejora de la infraestructura educativa, en la formación y capacitación de los docentes, en la actualización de los planes y programas de estudio, en la adquisición de tecnología y materiales didácticos de calidad, y en la implementación de programas de apoyo a los estudiantes más necesitados. La falta de inversión en la educación es una consecuencia directa de la corrupción, ya que los recursos destinados a la educación se desvían a otras actividades que no son prioritarias para el desarrollo del país. Además, la corrupción también afecta a la calidad de la educación, ya que muchas veces se contratan a docentes que no tienen el perfil adecuado, o se compran materiales didácticos de baja calidad o, incluso, falsificados, lo que impacta negativamente en el aprendizaje de los estudiantes. Otro efecto negativo de la corrupción en la educación es que fomenta la desigualdad social, ya que los recursos destinados a la educación no se distribuyen de manera equitativa entre las distintas regiones y estratos sociales, lo que hace que los estudiantes más pobres y marginados no tengan acceso a una educación de calidad y se perpetúe el ciclo de pobreza y exclusión. Es necesario que se tomen medidas urgentes para combatir la corrupción en el sistema educativo y garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes en México. Esto implica la implementación de políticas y estrategias que fomenten la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos destinados a la educación, así como la formación y capacitación de los docentes y la mejora de la infraestructura educativa y de los materiales didácticos disponibles. Un ejemplo de cómo afecta la corrupción en la educación es el hecho de que cuando se presentó la iniciativa para la reforma educativa, se planteaba el hecho de que los recursos llegarían directamente a las escuelas y estos serían administrados por el director del plantel. Sin embargo, cuando los directores contrataban a las empresas constructoras, estos le pedían el 10% del monto total de la obra a cambio del contrato. Esto trajo como consecuencia que se dejara de hacer más en cuanto a construcción y mejoras dentro del plantel. No todos los directores fueron deshonestos. Eso me consta, ya que el que escribe este libro, ingeniero Cruz Romero Carmona, participó directamente ejecutando más de 10 obras en el estado de Veracruz, y algunos directores fueron claros que ellos no querían dinero. Lo que querían era que su escuela tuviera los mejores beneficios. El rechazo de los maestros a ser evaluados puede tener graves consecuencias en la calidad de la educación. La evaluación permite identificar áreas de mejora en el desempeño docente y en el aprendizaje de los estudiantes, lo que a su vez puede llevar a cabo la implementación de políticas y programas para mejorar la calidad de la educación.
Cuando los maestros se oponen a ser evaluados, puede ser difícil identificar áreas de mejora y llevar a cabo acciones efectivas para mejorar la calidad de la educación. Por otro lado, en muchas otras profesiones, la evaluación continua es una práctica común. Por ejemplo, los médicos deben mantenerse actualizados en su conocimiento y habilidades para mantener su licencia de práctica médica y la confianza de sus pacientes. Los ingenieros deben pasar exámenes para obtener su licencia y son evaluados por colegas y clientes en cuanto a su capacidad para diseñar y ejecutar proyectos. La resistencia a la evaluación por parte de los maestros puede ser en parte una reacción defensiva a la percepción de que están siendo culpados por los problemas en la educación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la evaluación no se trata de culpar o castigar, sino de identificar áreas de mejora y apoyar el desarrollo profesional continuo de los maestros. Otro factor es el énfasis en la memorización en lugar de la comprensión. En muchos casos, los estudiantes están expuestos a un enfoque de enseñanza centrado en la memorización de hechos y fórmulas sin una comprensión profunda de los conceptos subyacentes. Esto puede llevar a una falta de habilidades de razonamiento y pensamiento crítico, ya que los estudiantes no están desarrollando la capacidad de analizar y sintetizar información. La memorización excesiva puede tener efectos negativos en la capacidad de los estudiantes para pensar críticamente y razonar. Si los estudiantes solo memorizan fórmulas y datos, pero no entienden los conceptos detrás de ellos, pueden tener dificultades para aplicarlos en situaciones de la vida real y para razonar sobre problemas complejos. Además, si los estudiantes se centran en la memorización, pueden perder la oportunidad de desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Es importante que los alumnos aprendan a razonar más que a memorizar porque el razonamiento les permite comprender los conceptos subyacentes detrás de la información que están aprendiendo. Cuando los estudiantes memorizan información sin entender su significado, pueden tener dificultades para aplicarla en situaciones prácticas o para hacer conexiones significativas entre diferentes conceptos. Por otro lado, cuando los estudiantes aprenden a razonar, desarrollan habilidades de pensamiento crítico que les permiten analizar y sintetizar información, formular preguntas y soluciones, y tomar decisiones informadas. Estas habilidades son esenciales para el éxito académico y profesional, así como para la resolución de problemas en la vida cotidiana. Además, el enfoque en la memorización puede limitar la capacidad de los estudiantes para ser creativos e innovadores en su pensamiento y enfoque, mientras que el razonamiento les permite desarrollar su capacidad para resolver problemas y desafíos de manera efectiva y original. Por estas razones, es importante que los estudiantes aprendan a razonar en lugar de simplemente memorizar información. Es importante que los educadores fomenten la comprensión profunda de los conceptos y no solo la memorización de datos. Esto implica enseñar a los estudiantes a analizar y sintetizar información, a aplicar conceptos en situaciones reales y a desarrollar habilidades de pensamiento crítico. De esta manera, los estudiantes pueden desarrollar la capacidad de resolver problemas complejos y tomar decisiones informadas en su vida cotidiana y en su futuro profesional. Desde mi punto de vista debería ser válido permitir el uso de materiales de apoyo durante los exámenes, como las fórmulas matemáticas o notas escritas en un papel. Estos métodos se basan en la idea de que es importante que los estudiantes aprendan a aplicar el conocimiento de manera efectiva y no simplemente a memorizar datos o fórmulas. Además, al permitir el uso de material de apoyo, se promueve el desarrollo de habilidades como la investigación, la organización y la selección de la información relevante, que son valiosas para la vida profesional y académica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en algunos casos, como en pruebas estandarizadas a nivel nacional o internacional, no se permite el uso de materiales de apoyo para asegurar la equidad y la igualdad de condiciones para todos los estudiantes. En la educación universitaria, es esencial que los estudiantes aprendan a razonar y no solo a memorizar.
Esto se debe a que en la universidad se espera que los estudiantes comprendan los conceptos en profundidad, analicen y sinteticen información y apliquen la teoría a situaciones prácticas. Por ejemplo, en una carrera como la medicina, los estudiantes no solo deben memorizar los nombres y funciones de los órganos y sistemas del cuerpo humano, sino que también deben comprender cómo interactúan estos sistemas y cómo se ven afectados por diversas enfermedades. Deben ser capaces de analizar los síntomas de un paciente y deducir un diagnóstico basado en su conocimiento teórico y su capacidad de razonamiento. En una carrera como la ingeniería, los estudiantes deben aplicar principios matemáticos y físicos para diseñar y construir sistemas complejos. Deben ser capaces de analizar y resolver problemas que requieren de su capacidad de razonamiento y pensamiento crítico. En mi opinión, no debería haber catedráticos universitarios que no tengan un mínimo de 10 años en el ámbito laboral, por ejemplo, un ingeniero que imparte la materia de construcción, ¿cómo puede enseñar a los alumnos si nunca ha construido nada? Yo estudié la carrera de ingeniería civil, y muchos de mis profesores nunca habían trabajado en otra cosa que no fuera dar clases. Eso implicó que solo nos enseñaran lo teórico, pero nada práctico, por lo que la mayoría no lográbamos comprender con claridad algunas materias. Además, la teoría, muchas veces, difiere de la realidad. Un ejemplo de ello fue cuando tuve que hacer por primera vez un proyecto para agua potable. Me enfoqué en seguir todos los pasos de acuerdo a las normas, pero cuando la obra se terminó, resultó que el agua no llegaba hasta el tanque de almacenamiento, aun cuando se habían colocado las válvulas de expulsión de aire en los tramos donde debían ir. Los pobladores con nada de conocimientos en ingeniería, pero con mucha experiencia adquirida en otras obras similares, sugirieron que debíamos recorrer todo el tramo de 12 kilómetros, desde la captación hasta el tanque de almacenamiento. Así lo hicimos, y a medida que avanzábamos, uno de los pobladores ponía su oreja sobre el tubo y escuchaba si el agua corría o había aire atrapado. De esa manera, cuando escuchaba que había aire, le hacía un pequeño agujero al tubo y el aire salía permitiendo el paso del agua. Así se hizo en todo el tramo y el agua finalmente llegó al tanque de almacenamiento. Fue ahí donde comprobé que la experiencia y práctica en la vida profesional nos pueden dar más éxito que solo pasar tiempo dentro del aula estudiando. De esta manera, los catedráticos debieran impartir sus conocimientos en base a la experiencia, más que en base a lo que dice un libro. Así, de esa manera, se complementa la teoría con la práctica y la experiencia, y así también para los alumnos es más fácil su comprensión. Un profesor que haya trabajado en el área que está enseñando tiene una comprensión práctica y profunda de los temas que están siendo impartidos, lo que puede ayudar a los estudiantes a conectarse con la materia en cuestión y a comprender cómo se aplica en el mundo real. Por ejemplo, en una carrera como medicina, es esencial que los profesores hayan tenido experiencia práctica en el campo de la medicina. Los estudiantes necesitan aprender no solo los conceptos teóricos, sino también cómo aplicar esos conceptos en situaciones prácticas. Un profesor que haya trabajado como médico tendrá una comprensión más completa de los problemas y desafíos que los estudiantes pueden enfrentar en su práctica médica futura. Otro ejemplo sería en la enseñanza de la programación informática. Un profesor que haya trabajado en el campo de la programación tendrá una mejor comprensión de los problemas comunes que los estudiantes pueden enfrentar al crear programas y puede proporcionar consejos prácticos sobre cómo resolverlos. Cuando es una escuela de negocios, es súper importante que los catedráticos sean empresarios porque, ¿cómo le van a enseñar a un alumno a ser un emprendedor exitoso? Si el mentor nunca ha hecho ningún negocio y solo se basa en lo que dicen los libros para impartir su materia, la falta de interés por las materias impartidas puede tener un efecto negativo en el aprendizaje de los estudiantes. Cuando los estudiantes no están interesados en lo que están aprendiendo, es menos probable que se involucren activamente en el proceso de aprendizaje. Como resultado, pueden perderse información importante y tener dificultades para retener y aplicar lo que están aprendiendo.
Además, la falta de interés puede llevar a una disminución en la motivación y el compromiso de los estudiantes con su educación, como sentir que la educación no es relevante para sus vidas y no estar motivados para trabajar duro y alcanzar sus metas académicas. También pueden sentir que están perdiendo el tiempo en la escuela y pueden faltar a clases o no poner su mejor esfuerzo en las tareas y proyectos. La falta de interés en las materias también puede llevar a una disminución en la autoestima y la confianza de los estudiantes. Si no se sienten motivados o comprometidos con su educación, pueden comenzar a dudar de sus habilidades y sentir que no son lo suficientemente inteligentes o capaces de tener éxito en la escuela. Esto puede llevar a una actitud negativa hacia la educación en general y a una disminución en la autoconfianza y la autoeficacia. Existen muchas razones por las que los estudiantes pueden tener dificultades para prestar atención en el salón de clases. Algunas de las razones más comunes son: falta de conexión con las materias. La falta de conexión con las materias puede afectar significativamente el desempeño de los estudiantes en el aula. Si un estudiante no se siente interesado o comprometido con una materia, puede perder la motivación y la concentración durante las clases y tareas relacionadas. La falta de conexión con las materias también puede llevar a una comprensión superficial o limitada de los conceptos y habilidades enseñados. En lugar de desarrollar una comprensión profunda y duradera, los estudiantes simplemente pueden memorizar información para aprobar los exámenes sin realmente entender cómo se relaciona con el mundo real. Además, la falta de conexión con las materias también puede tener un impacto negativo en la autoestima y la confianza de los estudiantes. Si un estudiante siente que no es bueno en una materia o que no tiene habilidades para tener éxito en ella, puede afectar su percepción de sí mismo como estudiante y su confianza en su capacidad para tener éxito en el futuro. Por otro lado, cuando los estudiantes se sienten conectados y comprometidos con una materia, es más probable que se involucren activamente en el aprendizaje y desarrollen una comprensión profunda y significativa de los conceptos y habilidades enseñados. Además, la conexión con las materias puede motivar a los estudiantes a seguir explorando y aprendiendo sobre el tema incluso fuera del aula. Es común que los estudiantes no se interesen en algunas materias porque no pueden ver la conexión entre lo que están aprendiendo y su vida diaria. Los estudiantes pueden preguntarse por qué están estudiando algo si no pueden ver cómo se utilizarán en su vida futura o en su carrera. Esto puede deberse a que algunos profesores y sistemas educativos no han sido efectivos para comunicar la relevancia y el valor práctico de lo que se está enseñando. Si los estudiantes no pueden ver cómo lo que están aprendiendo puede ayudar a tener éxito en el futuro, es más probable que pierdan el interés y la motivación. Por ejemplo, un estudiante puede cuestionar la importancia de estudiar matemáticas avanzadas si no planea trabajar en un campo relacionado con las matemáticas o la ciencia. Sin embargo, un buen profesor puede ayudar a mostrar cómo las habilidades y conceptos matemáticos se aplican en la vida diaria, como en la gestión del presupuesto, la planificación de proyectos y la toma de decisiones. La falta de conexión entre las materias y la vida cotidiana también puede hacer que los estudiantes se sientan desmotivados y frustrados cuando tienen dificultades para aprender. Si los estudiantes no pueden ver cómo lo que están aprendiendo tiene un propósito o utilidad práctica, es menos probable que estén dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo a aprenderlo. Problemas de atención. Los problemas de atención pueden ser un factor importante que afecta el desempeño de los estudiantes en el aula. El TDA es un trastorno común que puede dificultar la capacidad de un estudiante para aumentar la tarea que se le ha dado y para retener información importante. Los estudiantes con TDA pueden tener dificultades para mantener la atención durante largos periodos de tiempo y pueden distraerse fácilmente con estímulos externos, lo que puede interferir con su capacidad para procesar y recordar información. Además, otros factores pueden afectar la atención de los estudiantes en el aula, como la falta de sueño adecuado, el estrés y la ansiedad, y la falta de interés en la materia. Cuando los estudiantes no están interesados en una asignatura, pueden encontrar difícil concentrarse y prestar atención.
lo que puede dificultar su capacidad para comprender y retener la información que se les está presentando. En el aula, los profesores pueden ayudar a los estudiantes con problemas de atención al proporcionar instrucciones claras y concisas, y al incorporar diferentes métodos de enseñanza, como actividades prácticas y juegos de rol, para mantener su interés y atención. Los padres y cuidadores también pueden ayudar a los estudiantes al asegurarse de que reciban suficiente sueño y al trabajar con ellos en técnicas de gestión del tiempo y organización. Es importante reconocer que los estudiantes con problemas de atención no son menos capaces que otros estudiantes, pero pueden requerir estrategias de enseñanza y apoyo adicional para poder alcanzar su máximo potencial. Al tomar medidas para abordar los problemas de atención en el aula, los educadores pueden ayudar a los estudiantes a tener éxito académico y a desarrollar habilidades importantes para su vida en general. Fatiga. La fatiga es un problema común entre los estudiantes, especialmente en niveles más avanzados como la educación universitaria. A menudo, los estudiantes tienen que hacer malabares con múltiples tareas y responsabilidades, como asistir a clases, trabajar en proyectos y trabajos, estudiar para exámenes y tener una vida social activa. Todo esto puede llevar a la falta de sueño y una mala nutrición, lo que puede provocar fatiga crónica. La fatiga puede tener un efecto negativo en el desempeño académico de los estudiantes. Cuando un estudiante está cansado, puede tener dificultades para concentrarse y retener información. También pueden tener dificultades para completar tareas o trabajos, lo que puede afectar su calificación y rendimiento general en la clase. Además, la fatiga puede afectar la salud mental y emocional de los estudiantes, lo que puede afectar su motivación y deseo de aprender. Es importante que los estudiantes tomen medidas para prevenir y manejar la fatiga. Esto puede incluir establecer horarios de sueño regulares, comer alimentos saludables y equilibrados, hacer ejercicio regular y tomarse tiempo para relajarse y descansar. Los profesores y las instituciones educativas también pueden ayudar al proporcionar horarios de clases y tareas más razonables y promover estilos de vida saludable entre los estudiantes. Aquí hay algunas estrategias que los catedráticos universitarios pueden utilizar para ayudar a los estudiantes que presentan problemas de comprensión relacionados con fatiga y estrés. Tomar descansos regulares. Los catedráticos pueden programar descansos breves y regulares durante la clase para permitir que los estudiantes se relajen y descansen un poco. Esto puede ayudar a reducir la fatiga y el estrés y mejorar la capacidad de atención y comprensión de los estudiantes. Proporcionar recursos adicionales. Los catedráticos pueden ofrecer recursos adicionales, como notas de clase detalladas, tutorías individuales o en grupo, o materiales de lectura adicionales, para ayudar a los estudiantes a comprender mejor el material y superar la fatiga y el estrés. Fomentar una comunicación abierta. Los catedráticos pueden crear un ambiente de clase en el que los estudiantes se sientan cómodos compartiendo sus preocupaciones. Al fomentar la comunicación abierta, los catedráticos pueden ofrecer apoyo y sugerencias a los estudiantes para manejar mejor sus problemas. Promover una buena salud. Los catedráticos pueden educar a los estudiantes sobre la importancia de una buena nutrición, ejercicio y sueño adecuado, y proporcionar consejos y recursos para ayudar a mejorar su salud en general. Ser flexible. Los catedráticos pueden ser flexibles con las fechas límite y las tareas para permitir que los estudiantes tengan tiempo suficiente para descansar y manejar el estrés. También pueden considerar opciones alternativas de evaluación, como proyectos en grupo o presentaciones, para aliviar la presión de los exámenes tradicionales. Este último punto me parece súper importante porque como alumno que fui, era lo que más nos estresaba. Un ejemplo de cómo la fatiga afecta el desempeño en el rendimiento escolar es el siguiente: regularmente nos reuníamos 4 amigos para estudiar para los exámenes. Pero había un amigo en particular que una noche antes del examen amanecía estudiando sin dormir un solo minuto. Los demás compañeros teníamos una costumbre:
estudiábamos solo hasta que nos daba sueño, jamás amanecíamos estudiando. Lo curioso era que, en los exámenes, mis dos compañeros y yo, pasábamos el examen, y nuestro compañero que estudiaba toda la noche, la mayoría de veces reprobaba. Hoy sé que esto obedecía a una razón, su cerebro estaba cansado y por más que se esforzara por estudiar, la fatiga impedía la retención de conocimientos. Se ha demostrado científicamente que dormir lo suficiente puede ayudar a retener lo estudiado un día antes de cada examen, de ahí que la frase dice duermo, luego aprendo. Problemas familiares. Tener problemas familiares puede tener un impacto significativo en el desempeño académico de los estudiantes. Los problemas familiares pueden ser una fuente de estrés constante para los estudiantes, lo que puede distraerlos de sus estudios y hacer que tengan dificultades para concentrarse y aprender. Cuando los estudiantes están preocupados por problemas en el hogar, como problemas financieros, conflictos entre padres o problemas de salud familiar, pueden tener dificultades para dormir, comer y realizar tareas diarias. Esto puede llevar a problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión, lo que puede afectar aún más su capacidad para estudiar y aprender. Además, los problemas familiares pueden tener un impacto en la autoestima y la confianza de los estudiantes, lo que puede afectar su capacidad para establecer relaciones interpersonales saludables y participar activamente en el aula. Los estudiantes que están preocupados por problemas familiares también pueden perder interés en las actividades escolares, lo que puede afectar su rendimiento académico a largo plazo. El manejo adecuado del lenguaje. El mal manejo del lenguaje por parte de los maestros puede tener un impacto negativo en el desarrollo de los estudiantes, ya que los maestros son los principales modelos de lenguaje en el aula. Si los maestros tienen problemas de lenguaje, ya sea en términos de gramática, pronunciación o vocabulario, los estudiantes pueden tener dificultades para comprender las lecciones y expresarse adecuadamente en el aula. Los maestros que no tienen un buen manejo del lenguaje pueden enviar mensajes confusos a los estudiantes y pueden tener dificultades para explicar conceptos y responder preguntas. Los estudiantes también pueden tener dificultades para seguir las instrucciones y las tareas, lo que puede resultar en malentendidos y errores. Además, el mal manejo del lenguaje por parte de los maestros puede afectar la confianza y la autoestima de los estudiantes. Si los estudiantes sienten que no están comprendiendo el material porque los maestros no están comunicándolo de manera efectiva, pueden sentirse frustrados y desmotivados. Esto puede provocar una disminución en la participación en el aula y en el interés por el aprendizaje en general. Por lo tanto, es importante que los maestros trabajen en su propio desarrollo del lenguaje para poder comunicarse de manera efectiva con sus estudiantes y asegurarse de que están entendiendo los conceptos clave. También es importante que los maestros sean conscientes de su propio lenguaje y se esfuercen por utilizar un lenguaje claro, preciso y coherente en el aula. Un ejemplo de cómo afecta el mal uso del lenguaje por parte de los maestros es el siguiente. Cuando era estudiante de bachillerato, teníamos un maestro que nos daba la materia de física y matemáticas. El maestro explicaba su materia como si nosotros tuviéramos conocimientos previos y daba por sentado que él enseñaba bien y que nosotros comprendíamos todo. Muy pocos se atrevían a preguntar cuando algo no entendían porque el maestro tenía la característica de no brindarnos confianza para preguntar sin que él nos viera con cara de «¿qué tontos son?». Algo que recuerdo perfectamente, era cuando nos decía que si no poníamos atención, cuando estuviéramos en la universidad sería un destripadero. Ese tipo de lenguaje no nos ayudaba, porque implicaba que, si no entendíamos algo en ese momento, no seríamos capaces de comprenderlo después. Ese tipo de lenguaje implicaba que nuestro cerebro se estresara de manera innecesaria. Es un hecho que las palabras son tan poderosas que cuando alguien las repite con demasiada frecuencia, esas palabras terminan siendo realidad. Esa era una de las causas del bajo rendimiento de la mayoría de alumnos en las materias que impartía el maestro al cual me refiero. Falta de estrategias de evaluación.
La falta de estrategias de evaluación adecuada en la educación secundaria y bachillerato puede tener un impacto significativo en el desarrollo intelectual de los estudiantes. En muchos casos, los maestros se centran en evaluar la capacidad de los estudiantes para memorizar información, en lugar de su capacidad para aplicar el conocimiento y desarrollar habilidades críticas de pensamiento. Esto puede limitar el aprendizaje de los estudiantes, ya que no se les brinda la oportunidad de desarrollar habilidades de pensamiento más profundas y críticas. En lugar de ello, pueden limitarse a aprender información superficial y no desarrollar habilidades para aplicar ese conocimiento en situaciones reales. Además, la falta de estrategias de evaluación adecuada también se debe a una falta de retroalimentación constructiva para los estudiantes. Si los maestros no evalúan correctamente el aprendizaje de los estudiantes, estos pueden no recibir la orientación necesaria para mejorar en las áreas donde tienen dificultades. Esto puede afectar su motivación y su capacidad para avanzar en su educación. Para abordar este problema, los maestros deben utilizar una variedad de estrategias de evaluación, incluyendo exámenes escritos, pruebas orales, trabajos en equipo, proyectos individuales y evaluaciones basadas en habilidades. Esto puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades críticas de pensamiento, a la vez que les brinda la oportunidad de demostrar su conocimiento de una variedad de formas. Existen diversas estrategias que los maestros pueden utilizar para evaluar a los alumnos de manera efectiva. Algunas de ellas son: evaluación formativa. Esta estrategia consiste en realizar evaluaciones constantes durante el proceso de aprendizaje, en lugar de esperar hasta el final del periodo escolar para hacerlo. De esta forma, los maestros pueden identificar rápidamente las áreas en las que los estudiantes están teniendo dificultades y proporcionar retroalimentación inmediata para corregir errores y mejorar el aprendizaje. Evaluación por proyectos. Esta estrategia implica la realización de proyectos y actividades que permiten a los estudiantes aplicar lo que han aprendido en situaciones reales. Los maestros pueden evaluar el desempeño de los estudiantes en estas actividades, así como su capacidad para trabajar en equipo, investigar y comunicar sus ideas. Evaluación auténtica. Esta estrategia implica la evaluación de habilidades y conocimientos en situaciones reales, en lugar de pruebas teóricas. Los maestros pueden evaluar el desempeño de los estudiantes en simulaciones, juegos de rol y otras actividades que se asemejen a situaciones del mundo real. Evaluación por portafolio. Esta estrategia consiste en recopilar evidencias de aprendizaje de los estudiantes en un portafolio. Los estudiantes pueden incluir trabajos realizados durante el periodo escolar, reflexiones sobre su aprendizaje y otros materiales que muestren su progreso y habilidades. Evaluación autoevaluativa. Esta estrategia implica que los estudiantes evalúen su propio aprendizaje. Los maestros pueden proporcionar herramientas y guías para que los estudiantes se autoevalúen y reflexionen sobre su desempeño. Cada una de estas estrategias puede ser adaptada a diferentes situaciones y contextos educativos para mejorar la evaluación de los estudiantes y fomentar su desarrollo intelectual. Conocer a cada alumno de manera individual. Es muy importante que los maestros reconozcan que cada alumno es único y aprende de manera diferente. Al enfocarse únicamente en el grupo como un todo, es posible que algunos estudiantes se sientan ignorados o pasados por alto, lo que puede llevar a una falta de motivación y desinterés en el aprendizaje. Además, los estudiantes tienen diferentes habilidades y fortalezas, y al ignorar estas diferencias, los maestros pueden estar perdiendo la oportunidad de desarrollar el potencial de cada alumno. Por lo tanto, es importante que los maestros se tomen el tiempo para conocer a cada estudiante individualmente, identificar sus habilidades y áreas en las que necesitan mejorar, y adaptar su enseñanza para satisfacer esas necesidades. Esto podría incluir la creación de planes de aprendizaje personalizados para cada estudiante, actividades requeridas y proyectos que sean adecuados para las habilidades individuales de cada estudiante y brindando retroalimentación específica y constructiva a cada uno de ellos.
Los maestros también pueden implementar técnicas de aprendizaje colaborativo, que involucren a los estudiantes en la discusión y el trabajo en grupo, lo que puede ayudar a desarrollar habilidades sociales y de comunicación. Es importante que los maestros fomenten un ambiente de respeto y colaboración en el aula, donde cada alumno se sienta valorado y apoyado. En resumen, la individualización y adaptación del enfoque de enseñanza puede ayudar a los estudiantes a desarrollar su máximo potencial intelectual. Recuerdo que, cuando estaba en la primaria, me gustaba mucho leer, y siempre que la maestra nos pedía que sacáramos el libro de lectura, yo siempre quería participar, pero en muy raras ocasiones se me daba la oportunidad. La lectura consistía en seleccionar un tema, y la maestra iba indicando quién de los alumnos comenzaba a leer, y los demás debíamos seguir la lectura para que, cuando la maestra dijera el siguiente nombre, supiera en qué parte iba la lectura y pudiera continuar desde donde el anterior alumno se había quedado. Como a mí casi nunca se me daba la oportunidad de leer, me hacía el dormido apoyando mi cabeza sobre mis brazos mientras veía de reojo el libro y seguía la lectura. La maestra pensaba que yo estaba dormido y, según ella, me sorprendía durmiendo y me decía que yo debía seguir la lectura. Yo me levantaba de inmediato y comenzaba a leer. La maestra siempre pensó que me sorprendía durmiendo, pero la realidad era que solo haciéndome el dormido se me daba la oportunidad para hacer lo que más me gustaba, leer. De esta manera, vemos un ejemplo de la importancia de conocer a cada alumno de manera individual, porque una vez que el maestro conoce las habilidades de cada alumno, puede ayudar a potenciar esa capacidad que cada uno trae por naturaleza. Las redes sociales y la mala influencia de los YouTube e influencers. Las redes sociales y la influencia de YouTubers e influencers pueden tener un impacto negativo en el desarrollo intelectual de los estudiantes si no se manejan adecuadamente. En muchos casos, los estudiantes pueden estar más interesados en seguir a sus influenciadores favoritos en línea en lugar de trabajo en sus estudios. Además, estos influenciadores pueden promover hábitos y comportamientos negativos, como el consumo excesivo de alcohol, drogas o el acoso escolar, que pueden tener un efecto perjudicial en la salud mental y física de los estudiantes. Otro aspecto importante es que los contenidos que se consumen en estas plataformas pueden no ser adecuados para todas las edades, por lo que es fundamental que los padres y los profesores supervisen la actividad en línea de los estudiantes y les enseñen a consumir contenidos de manera responsable. En contraparte, es importante señalar que también hay influencers y youtubers que pueden tener un impacto positivo en la vida de los estudiantes, motivándolos a alcanzar sus metas, promoviendo valores positivos y ofreciendo contenido educativo de calidad. Por lo tanto, es importante que los estudiantes aprendan a ser críticos y seleccionen cuidadosamente las fuentes de información en línea que consumen. Las redes sociales son una herramienta muy poderosa que puede ser utilizada para conectarse con otras personas y acceder a información relevante, pero también pueden ser una gran distracción para los estudiantes si no se utilizan adecuadamente. La necesidad de aceptación y la presión social pueden llevar a los estudiantes a pasar horas navegando en sus cuentas de redes sociales en lugar de dedicar ese tiempo a actividades más productivas como estudiar o desarrollar habilidades extraclase. Además, el uso excesivo de las redes sociales puede llevar a una disminución en la atención y la capacidad de concentración de los estudiantes. La continua interrupción de notificaciones y actualizaciones puede hacer que sea difícil para los estudiantes enfocarse en una tarea durante periodos prolongados de tiempo, lo que puede afectar negativamente su capacidad para aprender y retener información. Otro aspecto a considerar es que los influencers y youtubers pueden tener una mala influencia en los estudiantes, especialmente si promueven comportamientos poco saludables o poco éticos. Además, los estudiantes pueden ser influenciados por los productos y servicios que se promocionan en las redes sociales, lo que puede llevar a decisiones de compra poco informadas o incluso peligrosas. La música nociva y sus efectos negativos. La música nociva puede tener efectos negativos en el desarrollo intelectual de los estudiantes,
ya que puede interferir con su capacidad para fortalecer y aprender. La música con letras obscenas, violentas o que promueven el consumo de drogas y alcohol, puede afectar el comportamiento y la actitud de los estudiantes, ya que pueden ser influenciados por las ideas que promueve la música. Además, la música ruidosa y estridente puede afectar la capacidad de los estudiantes para enfocar y procesar información, lo que puede afectar su desempeño en el aula. Los estudiantes pueden encontrar dificultad en la lectura, la escritura y la resolución de problemas matemáticos cuando hay música fuerte en el fondo. También es importante tener en cuenta que la música puede ser una forma de distracción para los estudiantes cuando están tratando de estudiar o hacer tareas escolares. Si un estudiante está escuchando música en lugar de enfocarse en su tarea, puede perder tiempo valioso que podría haber sido utilizado para aprender y desarrollar habilidades. Las letras de canciones como los narcocorridos pueden tener un impacto negativo en el desarrollo intelectual de los estudiantes, especialmente si se escuchan de manera constante y sin supervisión. Estas canciones pueden glorificar la violencia, el crimen y la cultura de la ilegalidad, lo que puede afectar negativamente la percepción de los estudiantes sobre lo que es correcto e incorrecto. Además, las letras de estas canciones suelen contener lenguaje vulgar y explícito, lo que puede normalizar este tipo de comportamiento y afectar la forma en que los estudiantes se comunican y se relacionan con los demás. También pueden incluir estereotipos negativos sobre ciertos grupos sociales, lo que puede perpetuar la discriminación y el prejuicio. La música y otros medios de entretenimiento pueden influir en el desarrollo intelectual de los estudiantes de varias maneras. En el caso de los narcocorridos y ciertos artistas de reggaetón, la letra de sus canciones a menudo glorifica la violencia, el uso de drogas, la misoginia y otros comportamientos poco saludables. Esto puede influir en la forma en que los estudiantes perciben la vida y sus valores. Por ejemplo, los narcocorridos a menudo representan a los narcotraficantes y sus actividades ilegales como héroes, lo que puede hacer que los estudiantes los vean como modelos a seguir. Además, los estereotipos que se presentan en series de narcos, donde se muestra a personas con poder y riqueza gracias a sus actividades delictivas, pueden crear una falsa percepción de éxito y hacer que los estudiantes crean que el camino fácil es el mejor. Estos mensajes negativos pueden tener un impacto en la forma en que los estudiantes piensan y actúan en su vida cotidiana, lo que puede llevar a comportamientos poco saludables, incluyendo la violencia y el uso de drogas. Además, estos mensajes pueden afectar su capacidad para pensar críticamente y tomar decisiones informadas y conscientes. Por lo tanto, es importante que los padres, tutores y maestros estén atentos a la música que escuchan los estudiantes y ayuden a fomentar una cultura de respeto y valores positivos. Además, es importante que los estudiantes aprendan a ser críticos con los mensajes que reciben a través de los medios de comunicación y que sean capaces de discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es positivo y lo que es negativo para su desarrollo intelectual y personal. El noviazgo a temprana edad. El noviazgo a temprana edad puede influir en el desarrollo intelectual de los estudiantes de diferentes maneras. Por un lado, puede ser una experiencia enriquecedora en la que los jóvenes aprenden a establecer relaciones interpersonales saludables y a desarrollar habilidades sociales, emocionales y comunicativas. Sin embargo, también puede afectar negativamente su desempeño académico si no saben manejar adecuadamente su tiempo y prioridades. Algunos estudiantes pueden enfocarse demasiado en su relación y descuidar sus responsabilidades escolares, lo que puede llevar a una disminución en su rendimiento académico y un retraso en su desarrollo intelectual. Además, las relaciones a edad temprana pueden ser emocionalmente intensas y distraer a los jóvenes de sus objetivos académicos y personales. También es importante considerar que las relaciones a temprana edad pueden exponer a los jóvenes a situaciones emocionales y físicas complejas que pueden ser difíciles de manejar, sin la madurez necesaria. Por ejemplo,
pueden enfrentar problemas como la presión de los amigos, el acoso escolar, el sexting. El sexting es la práctica de enviar mensajes, fotografías o videos sexualmente explícitos a través de dispositivos electrónicos, especialmente teléfonos móviles. Esta actividad es llevada a cabo por jóvenes y adultos y ha alcanzado más popularidad debido a las aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales. El sexting puede ser consensuado entre dos personas adultas y privadas, sin embargo, puede convertirse en un problema si las imágenes son compartidas sin consentimiento o si involucran a menores de edad. Además, puede tener consecuencias emocionales y psicológicas en las personas que lo practican, las rupturas dolorosas y la falta de comunicación efectiva con sus parejas. Analfabetismo en los padres. Cuando ambos padres son analfabetas, puede afectar el desarrollo intelectual de los estudiantes de varias maneras. En primer lugar, la falta de educación y de conocimientos de los padres puede dificultar la transmisión de valores y la formación de hábitos positivos en el hogar. Los padres no podrán ofrecer un apoyo sólido en la realización de tareas escolares, ni impulsarán la estimulación necesaria para el desarrollo cognitivo de sus hijos. Además, los niños pueden sentirse desmotivados para seguir estudiando y aprender cosas nuevas, ya que ven a sus padres como modelos a seguir, y si estos no valoran la educación, tampoco pueden hacerlo ellos. La falta de estímulos por parte de sus padres y la falta de apoyo educativo puede hacer que los estudiantes tengan un bajo rendimiento académico y un bajo rendimiento en las actividades escolares. Otro factor importante es que los padres analfabetos pueden tener dificultades para comprender los problemas que sus hijos enfrentan en la escuela, lo que puede resultar en la falta de atención y ayuda en caso de necesitarla. También puede resultar en la falta de comprensión de la importancia de la educación y las oportunidades que ésta puede ofrecer en la vida futura de sus hijos. Aquí hay algunos consejos que podrían ayudar a los padres analfabetos para ayudar a sus hijos a desarrollar su capacidad intelectual. Aprovechar los recursos comunitarios. Es importante que los padres se involucren en su comunidad y busquen recursos que puedan ayudar a sus hijos a tener éxito académico, como bibliotecas públicas, programas de tutoría y centros de aprendizaje. Trabajar en habilidades básicas. Los padres pueden trabajar en habilidades básicas, como contar, leer y escribir, para ayudar a sus hijos a desarrollar una base sólida. Esto puede incluir leer en voz alta juntos, practicar la escritura y trabajar en problemas matemáticos. Mostrar interés en la educación. Los padres pueden demostrar su interés en la educación de sus hijos al preguntar sobre su día escolar, asistir a reuniones de padres y maestros, y ayudarlos con la tarea. Fomentar la lectura. Aunque los padres analfabetos no puedan leer ellos mismos, pueden fomentar la lectura en sus hijos al proporcionar libros, revistas y periódicos, y alentarlos a leer en voz alta. Buscar apoyo. Los padres analfabetos pueden buscar apoyo de amigos, familiares y otros miembros de la comunidad que pueden ayudar a sus hijos con la tarea y otros aspectos de la educación. También pueden buscar programas y organizaciones que brinden apoyo a las familias analfabetas. Una sugerencia que, a mi parecer, puede ser de suma importancia, es que los padres, por muy analfabetas que sean, pueden darse la oportunidad de aprender junto con sus hijos y, de esa manera, no solo aprenden, sino que también fortalecen los lazos familiares y los hijos se pueden sentir más motivados para aprender y desarrollarse.